se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre. ¿Cuál era el nombre que le íbamos a decidir ponerle al ya hoy ex CCK? Y no, lo cierto es que no está definido. Cuando lo definamos, por supuesto, se los vamos a comunicar. Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero, no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad de Rosario. Es necesario rehabilitar la política, que es una altísima vocación en la que una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Todos los sectores políticos están llamados a transitar el gran camino del consenso y del diálogo para generar leyes y políticas públicas que acompañen un proceso de recuperación del entramado social. Nosotros al Papa lo respetamos como tal, para nosotros su opinión es sumamente importante y respetable y en un montón de puntos probablemente no estemos jamás de acuerdo con el Papa y está muy bien que así sea. Él es un líder espiritual, nosotros gobernamos la Argentina y en esa distancia que hay entre ambas funciones es razonable que en muchas cuestiones estemos de acuerdo y en muchas otras no. Lo que sí tengo para decirte es que los dos me parece que queremos que nos da la sensación, y está también muy bien que así sea, los dos queremos lo mejor para Argentina, cada uno desde sus funciones y desde sus responsabilidades. Yo escuchaba atentamente al ministro de Economía, Caputo, casi con sonra, referirse a los despidos, con absoluta crueldad, y lo justificaba diciendo que la gente espera que en el Estado quienes prestan servicios, bueno, están por vocación de servir. Según él, muchos están para hacer negocios y supuestamente detrás de esa argumentación pretende encontrar la legitimidad para llevar adelante las cesantías. La verdad que yo le quiero decir, acá los únicos que hicieron negocios por el Estado fue una banda que integraba a él. Volvieron a traer al Fondo Monetario Internacional, que se la fugaron toda, más de 45.000 millones, y siguen ganando ahora con los bonos. No vaya a ser cosa que lo echemos a él con la movilización, que se prepare. La inflación está cayendo más rápidamente de lo que anticipábamos. Y indicadores como el mercado paralelo y la brecha cambiaria siguen mejorando. Es muy importante seguir mejorando la calidad del ajuste fiscal. Calidad, de nuevo quiero subrayar, no cantidad. Eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse. Por otro lado, eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. También, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos arrancando con todo hasta las 21 horas. Ahí lo veían al presidente Javier Milei, que acaba de hablar en el Foro Económico de las Américas. Ahora vamos a contar uno de los puntos salientes. Era esta confirmación de que no se van a renovar 70.000 contratos a fin de mes en el Estado, con lo cual se prescindiría los servicios o se echarían a unas 70.000 personas del sector público. El presidente salió fuerte, ahora vamos a repasar algunas de las declaraciones,
porque en ese Foro Económico de las Américas, que hoy fue el centro de la atención económica y política, donde estuvieron reunidos algunos de los principales empresarios, por ejemplo, del sector energético de la Argentina, durante la mañana estuvo Rodrigo Valdés. ¿Quién es Rodrigo Valdés? Es el director del hemisferio occidental del FMI, es decir, es el hombre más importante del FMI, después de Guita Gopinath, para toda Latinoamérica y para el caso argentino en particular. Es un chileno, un economista que fue ministro de Hacienda en Chile en el 2015 con Bachelet, fue también presidente del Banco Central chileno, y que hoy tiene un cargo clave en el Fondo Monetario Internacional. Y lo que hizo Rodrigo Valdés, que fue muy elogioso del gobierno argentino en términos de la orientación de la política económica, ahora van a ver, es volver a advertirle al gobierno que tiene que mejorar la calidad del ajuste. No la cantidad, dijo, sino la calidad del ajuste para que el ajuste no caiga desproporcionadamente en los sectores trabajadores, ¿no? En los sectores de menores ingresos. Esta es la quinta vez que el Fondo Monetario en menos de 2 meses viene con el mismo discurso. Lo hizo en su momento la directora gerente, lo hizo en un documento oficial cuando se cerró el acuerdo de refinanciación de deuda para este año, lo hizo la número 2 del FMI, que es virtualmente la 1 del FMI, Guita Gopinath, la economista de origen indio norteamericano, que responde directamente al Tesoro de los Estados Unidos. Y ahora lo hace Rodrigo Valdés. Fíjense las frases, ¿no? Dice Rodrigo Valdés, el director gerente del FMI, las nuevas autoridades están implementando de forma decisiva un plan ambicioso de estabilización para restaurar la estabilidad económica. Y después dice que el progreso hasta ahora ha sido impresionante, hay superávit fiscal en general, esto se registró en enero y febrero por primera vez en más de una década, las reservas internacionales están en reconstrucción, la inflación está cayendo más rápidamente de lo que anticipábamos e indicadores como el mercado paralelo y la brecha cambiaria siguen mejorando, ¿no? Es decir, un elogio a la política económica de Caputo y Milei. Y después pone un pero. Dice, pero la herencia fue pesada y el camino y la estabilización nunca es fácil, requiere una implementación de políticas fuerte en general. Y después lo que me interesa, ¿no? Que está, bueno, ahí todo mezclado, se ve muy chiquito, pero lo más importante es esto. En este sentido, es muy importante seguir mejorando la calidad del ajuste fiscal. Calidad, quiero subrayar, no cantidad del ajuste fiscal. Dice, no profundizar más todavía el ajuste, sino la calidad. Sobre quién está recayendo el ajuste fiscal para que la Argentina tenga superávit primario y equilibrio fiscal total, es decir, después del pago de interés de la deuda, incluso un superávit. Es muy importante mantener los esfuerzos para apoyar a los sectores más vulnerables de la población para asegurarse que la carga más pesada del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias de la clase trabajadora. Esta frase es calcada, está en todos los documentos del FMI y está en todos los funcionarios que vienen a la Argentina, dicen siempre exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? El FMI se volvió sensible, es más sensible que Caputo y Milei respecto a cómo se está haciendo el ajuste fiscal, o el FMI está viendo y le preocupa la sustentabilidad del ajuste fiscal, es decir, que esto pueda sostenerse a lo largo del tiempo y pueda sostenerse social y políticamente durante todo este año. El fondo está reclamando, en concreto, medidas que ya puso por escrito, además de que se la comunicaron al gobierno. Va a haber una reunión entre Valdés en las próximas horas y el ministro Caputo, pero lo puso por escrito en el último documento que dejó en la Argentina. El FMI quiere la restitución urgente del impuesto a las ganancias, que el gobierno ha circulado un borrador,
está negociando con los gobernadores cuándo lo mete en el Congreso, tal vez después de Semana Santa, a mediados de abril, pero el fondo está presionando y lo dice en el último documento, y es lo que se infiere de las declaraciones del propio Rodrigo de Valdés, que hay una agenda que el fondo dice tienen que avanzar en esta agenda. No están avanzando. Todos los números están muy bien, se están acomodando la macro, están licuando los pesos, acumulando dólares, están teniendo superávit, no emiten más desde el Banco Central para financiar el Tesoro, pero hasta ahora lo están haciendo a costa de la licuación muy fuerte de jubilados, de salarios, de gasto social, del recorte total de la obra pública, las transferencias a provincias, tienen que acompañar por otro lado. El fondo quiere entonces restitución del impuesto a las ganancias, revisar exenciones impositivas regionales y sectoriales, lo que se llama en el presupuesto y el FMI también llama gastos tributarios, por ejemplo, el régimen promocional de Tierra del Fuego, o de la industria del software, o de muchos sectores que tienen rebajas impositivas especiales, y no seguir licuando jubilaciones ni planes sociales, deben preservar su poder adquisitivo, lo vienen diciendo los funcionarios del FMI y también lo ponen en los documentos. Fíjense rápidamente cómo ha sido el ajuste fiscal hasta ahora de Javier Milei. ¿No? Si uno ve en la primera placa, el ajuste fiscal ha sido una caída muy fuerte del gasto en términos reales, que cayó 36% en febrero, descontada la inflación, y ese ajuste fue así porque en la placa siguiente la recaudación cae también, es la barrita verde, es decir, en términos reales se mantuvo planchada en enero y en febrero está cayendo la recaudación en términos reales, sostenida más que nada por el impuesto país y las retenciones. Entonces, todo el superávit, que es la barra amarilla, se logra gracias a la licuación del gasto real, o recortes de gasto. Y el grueso de ese recorte, más del 40%, lo representan los jubilados y todo el tema del gasto salarial del sector público, que es la placa siguiente. Este es el estudio del IERAF, que muestran que, bueno, que hay eso, mucha licuadora, y que la motosierra va fundamentalmente en el recorte de cuajo de la obra pública, en las transferencias a provincias, en algunos despidos o contrataciones que se dan de baja en el Estado, pero que el grueso del ajuste es un ajuste que viene por la licuación. Fíjense cuando Milei hoy justamente anunciaba, después de decir que hay licuadora, pero que también hay motosierra, bueno, enumerando la motosierra, es decir, los recortes que está haciendo en el sector público para mantener el ajuste fiscal. Y hay mucho de licuadora, y hay mucho también, y mucho más en realidad, de motosierra, porque eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse. Por otro lado, eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. También, digamos, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Bueno, ahí estaba Milei, planteando los recortes que vienen y los que realizó, ¿no? Dice, cortamos de cuajo la obra pública, es uno de los sectores de la construcción más golpeados por los despidos. Obviamente la gente de bien debería oponerse a la obra pública, no sé, obra pública hay en todos los países del mundo. En absolutamente todos los países del mundo hay obra pública. La gente de bien debería oponerse a la corrupción en la obra pública. Y para eso están, y se está esperando todavía las denuncias, como hizo en su momento el gobierno de Macri, muy atinadamente, del gobierno de Milei, de caso de corrupción en la obra pública. Pero puede ser un mecanismo de emergencia para lograr el equilibrio fiscal.
Ahora, en algún momento, si hay baches en la ruta y si ahí no se cobra peaje, alguien va a tener que hacer. O si se cae un puente, alguien lo va a tener que construir. O construir escuelas. Es decir, bueno, vamos a ver cuánto puede financiar de esas obras el sector privado. Pero en general, hasta en Estados Unidos, hay un capítulo de obra pública relevante. Ni que decir en Europa o en otros países de Latinoamérica. Algunas financiadas con capitales privados, otras financiadas por el erario público. Obviamente, sin corrupción y con mecanismos de control. Atención con este tema porque, efectivamente, salvo que el gobierno no esté en capacidad de controlar la corrupción en la obra pública, y ahí está bien, que corte todo, pero en algún momento algún mecanismo de obras, de infraestructura, hay que hacer en la Argentina para que el país despegue. Sí, recordemos que Guillermo Ferraro, el que era ministro de Infraestructura, primer funcionario afuera de la gestión Milei, hace poco rompió el silencio y dijo que también él veía que nada de lo que supuestamente se iba a hacer de infraestructura, aunque sea con propiedad privada participada, participación privada participada, se estaba llevando a cabo ni estaba planeado llevar a cabo, con lo cual hay que ver si efectivamente en algún momento van a cambiar esa política. La declaración de los 70.000 contratos que van a ser dados de baja a fin de mes ha generado distintas reacciones. Sí, la reacción más importante hasta ahora es que ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, una de las organizaciones sindicales que nuclea a quienes trabajan en el Estado, la otra es UPCN, son las dos principales, ya llamó a un paro, anunció un paro nacional en respuesta a este anuncio, que en realidad es un anuncio que ya se viene dando. Como 31 de marzo, que es cuando vencen los contratos que se renovaron el 31 de diciembre por 3 meses, para darle tiempo a las diferentes dependencias a que evalúen a quién le cesan el contrato, ahora esto vence el 31 de marzo, que es domingo, y arranca el fin de semana hiperlargo de Semana Santa. Con lo cual, en muchos casos, en ANSES, en PAMI, en un montón de organismos públicos, de empresas públicas, están ya llegando esos avisos, esos telegramas, esas cartas de documento avisando que no se les renueva el contrato, como dice Milei, a 70.000 personas que trabajan en la Administración Pública Nacional. ATE ya convocó a un paro y veremos de qué manera UPCN y el resto de las organizaciones se pliegan a ese llamado. El otro punto de Milei en el Foro Económico de las Américas es su lógica política, planteando que la oposición que no acompañó el DNU y no acompañe la ley ómnibus va a ser castigada el año que viene en las urnas. Tanto la votación en diputados, en los artículos en particular, como en el Senado el otro día, los dejó en evidencia. Hoy ustedes tienen que con el voto quedaron claros quiénes son los que están en contra del progreso, quiénes son los delincuentes, quiénes son los que están a favor del curro y del robo y que están en contra de devolverle la libertad a la gente, que están en contra de que haya mercados competitivos y que están en contra de dejar los curros para que para que devuelva la guita a la gente. Es decir, entonces es maravilloso porque en 3 meses terminamos sacándole la careta a estos delincuentes. Y eso también es muy interesante porque no les va a ser gratis en la elección de medio término. Los van a pagar con los votos, esos delincuentes se van a quedar afuera. Y eso nos va a permitir que en las elecciones de medio término hagamos una elección muchísimo mejor que la que hicimos el último año. Y eso es interesante, porque ahí vamos a tener otra composición del Congreso y todas las reformas que no hayamos podido meter ahora, las vamos a meter en ese momento, a partir del 11 de diciembre del 25, y además le vamos a meter las 3.000 reformas que están pendientes y que no podemos sacar por este conjunto de delincuentes que son la máquina de impedir, que quieren que continúe el statu quo, donde ustedes pagan la cuenta y ellos se benefician. Por lo tanto, digamos... Ahí es muy interesante porque Milei está hablando de una oposición en términos genéricos. No está hablando, cuando dice los delincuentes, no se está refiriendo al kirchnerismo. No. Pues no identifica, por lo menos no diría los delincuentes del kirchnerismo. Se supone. Sino que está tratando de disciplinar o enviarle un mensaje
a la oposición dialoguista, entre comillas, al radicalismo, la coalición cívica, el peronismo no kirchnerista de los gobernadores? Pareciera, ahora... ¿A ellos les está refiriendo que son delincuentes si no le aprueban las leyes? Las leyes, y si no le aprueban todo lo que manda, cosa que hasta ahora no han hecho, en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, pero también en el Senado, cuando le voltearon desde la Cámara Alta el DNU 70. Ahora, es curioso, porque el presidente dice esto, como acabamos de escuchar hace un ratito, en este foro económico, y unas horas antes, su ministro del Interior, Guillermo Francos, estaba reunido con los gobernadores de 10 provincias del norte, entre las cuales estaban peronistas, radicales, neo, Juntos por el Cambio, tratando de juntar voluntades para, ahí tenemos la foto, ahí está Jaldo de Tucumán, Quintela de La Rioja, Insfrán de Formosa, Sdero del Chaco, Sáenz de Salta, Zamora de Santiago del Estero, Valdés de Corrientes, Jalil de Catamarca. Estaban todo lo que ellos llaman la región del norte grande. ¿Y a qué va ahí Francos? A tratar de convencerlos de que le voten en el Congreso la nueva ley ómnibus acortada y que en diputados no se les ocurra hacer lo mismo que pasó en el Senado, que le voten el DNU. Es curiosa la manera un poquito esquizofrénica, políticamente hablando, de que policía bueno, policía malo, ¿no? Pero es el presidente el que habla. Y desautoriza de alguna manera a su ministro del Interior, que trata de calmar. Uno tiene la impresión de que el gobierno necesita ahora la restitución del impuesto a las ganancias, necesita el paquete fiscal, que vamos a ver después de Semana Santa si lo presenta en el Congreso. Hasta ahora hizo circular en los bloques de la oposición dialoguista el borrador, pero no lo presentó todavía formalmente en el Congreso. Y después, si no avanza la ley ómnibus, le sirve a Milei para plantear, bueno, son todos unos delincuentes, es un... si se quiere, un eslogan electoral muy fuerte, la casta se me opone, pero bueno, vamos a ver si efectivamente le votan o no el impuesto a las ganancias, que tiene un costo político para Milei, pero también tiene un costo político para los gobernadores que lo voten. Sí, sobre todo... Están negociando ahí con Franco, efectivamente, eso, el paquete fiscal. Exactamente. Que si ganancia, bienes personales, la moratoria, el blanqueo. Y sobre todo con los gobernadores de la otra punta de la geografía argentina, con los de la Patagonia. Porque en la zona norte no hay la incidencia laboral de los sueldos altos que tienen en la Patagonia, sobre todo los trabajadores de la energía. Vaca Muerta, Chubut, Santa Cruz, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay también un nudo que no termina de desatar nunca el gobierno. Hay una información de último momento, un anuncio que acaba de hacer Casa Rosada. Sí, el anuncio es que desde marzo aumentan las asignaciones familiares y universales un 27.18%. No, pero perdóname. Bueno. Este es el anuncio que... Bueno, pará, no lo terminé. 27 a partir de este mes. Con este aumento, para que tengamos una idea, la asignación por embarazo y la asignación universal por hijo pasarán a ser de 52.000 pesos. 52.554. ¿Hay un anuncio de Casa Rosada o...? No, es vía el Ministerio de Capital Humano, una de las dos funcionarias que mencionó Milei hoy en el Foro Económico, Sandra Petovelo. Pero déjeme explicar algo. Esto ya se sabía desde mediados de febrero. La asignación universal por hijo está atada a la Ley de Movilidad Previsional, así como los jubilados cobraron 27,18% aumento en marzo. Yo digo a mediados de febrero porque siempre a mediados de febrero ya se sabe cómo se ajusta con el tercer trimestre del 2023. Este 27,18 sale de la evolución de los salarios en blanco, del RIPTE y de la recaudación previsional del tercer trimestre de 2023, el aumento de marzo, así como los jubilados cobran un aumento que cobran a mes en curso de 27,18%, el mismo porcentaje es de la UH, que está atada a la ley de movilidad previsional del anterior gobierno. Ahora, obviamente en la movilidad previsional, me imagino, no está aclarado en el decreto cómo sigue la movilidad previsional de los jubilados, ya lo explicamos en detalle en el día de ayer a partir de abril. Hay que ver si la UH sigue atada con el ajuste inflacionario
de 2 meses anterior, o si sigue con la vieja fórmula, que es esta fórmula del gobierno anterior, que se ajusta en base a 2 trimestres anteriores. El aumento. Este aumento de marzo, por lo tanto, era previsto. ya se había anunciado a mediados de febrero cuando se supo el porcentaje de aumento de las jubilaciones y de la UH, porque ya estaba completa la información del tercer trimestre del año pasado. Te quiero avisar que se volvió a anunciar, porque esto es información que proviene del Departamento de Prensa del Ministerio de Capital Humano, 2007. Es decir... Claro, puede ser que ahora empieza el cobro, que a diferencia de los jubilados que empezó antes el cronograma, ahora empieza el cobro. Puede ser que sea eso, que lo hayan disfrazado de eso, pero bueno, lo anuncian de esto, ¿no? Sí. Raro. Sí, exactamente. El 27, perdón, es el último trimestre de 2023, exactamente, con el cual se aplica el aumento en marzo. Fíjense, el Papa, hoy hablando de Rosario, del narcotráfico, la connivencia política, policial, el Papa ocupándose del tema Rosario. Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero, no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra la ciudad de Rosario. Es necesario rehabilitar la política, que es una altísima vocación en la que una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Todos los sectores políticos están llamados a transitar el gran camino del consenso y del diálogo para generar leyes y políticas públicas que acompañen un proceso de recuperación del entramado social. Sí, yo quiero avisar que este video es un fragmento de un mensaje de 7 minutos que el Papa Francisco divulgó hoy por las redes oficiales del Vaticano. Viste que a veces encontramos videos que le manda a jueces, que le manda a curas, por cura Villero. No. Esto por los canales oficiales. Y habla también del rol del Estado para generar comunidad en un lugar como Rosario, muy conflictuado por el tema del narcotráfico. Pero en este planteo que hace el Papa Francisco, claramente habla de las connivencias entre la política, la justicia, la fuerza de seguridad, el poder económico, el poder financiero para darle cobijo al crecimiento del narcotráfico. No lo tomó muy a bien, se nota, el vocero presidencial, la voz, digamos, autorizada del gobierno, que sale todos los días a hablar, no siempre a decir cosas, sino a hablar. Y esto es lo que dijo hoy, respondiéndole un poco al Papa, Manuel Adorni. Las opiniones o las precisiones que dio el Papa Francisco, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? Nosotros al Papa lo respetamos como tal, para nosotros su opinión es sumamente importante y respetable, y en un montón de puntos probablemente no estemos jamás de acuerdo con el Papa, y está muy bien que así sea. Él es un líder espiritual, nosotros gobernamos la Argentina, y en esa distancia que hay entre ambas funciones, es razonable que en muchas cuestiones estemos de acuerdo y en muchas otras no. Lo que sí tengo para decirte es que los dos me parece que queremos que nos da la sensación, y está también muy bien que así sea, los dos queremos lo mejor para Argentina, cada uno desde sus funciones y desde sus responsabilidades. En Rosario siguen pasando cosas, por las dudas, ¿no? Ya no vemos el show del despliegue de Patricia Bullrich, el de Luis Petri, ministro de Seguridad, ministro de Defensa, pero siguen pasando cosas que hacen que en las últimas 48 horas prácticamente no hubiera colectivos en una de las 3 principales ciudades de la Argentina, como es Rosario. ¿Por qué? Porque reciben amenazas. Acordémonos que hubo 4 fusilamientos por parte de sicarios narcos antes del estallido de la crisis, justamente a propósito de eso, y ahora reciben amenazas los colectiveros y paran por las dudas porque tienen miedo, salen a la calle con miedo. Bueno, ahora, recién en estos últimos instantes, se levantó el paro en Rosario de colectivos de transporte público de pasajeros,
para intentar normalizar la situación. Y también recordemos, ayer se dio a conocer una amenaza contra la familia de Ángel Di María, una de las figuras futbolísticas mundiales que tiene Rosario junto con Lionel Messi, que también fue amenazada. Siguen pasando cosas en Rosario, aunque la lupa esté puesta en otro lado. Fíjense, hoy también el presidente Milei se enojó mucho con los economistas que hablan de atraso cambiario, ¿no? De que la Argentina está cara en dólares porque se ha mantenido el crawling peg del 2% con una inflación que está alrededor del 10% ahora, pero que estuvo el 25% en diciembre, 20% en enero, y que eso ha generado que la Argentina se encareciera en dólares. Más la baja del dólar financiero, que en parte tiene que ver con el reacomodamiento de las variables económicas, la licuación de pesos, no emitir más, y el cambio de perspectiva, el ajuste fiscal y la acumulación de reservas por parte del Banco Central, pero en parte también tiene que ver con el cepo, digamos. El gobierno mantiene que el 20% de las exportaciones se liquiden por el dólar financiero, el contado con liquidación, y además hay muchas restricciones para las empresas para acceder a ese dólar financiero que es el contado con liquidación o el dólar MEP. Fíjense esta comparación de precios que me parece que toma nota el gobierno respecto a que la Argentina tiene hoy precios en las góndolas en Buenos Aires que son más caras que en Madrid. Y lo que sucede es que el gobierno plantea, bueno, se pasaron de rosca con las remarcaciones de las empresas que pensaban que el dólar se iba a ir a 2.000, 3.000 pesos y ahora tienen que bajar los precios. No vamos a tocar el dólar está bien, no va a haber ahí una devaluación, sino que tienen que bajar los precios las empresas en la Argentina. Pero miren la comparación de precios que hace un influencer, que suelen hacer eso, de comparar el precio en las góndolas. Dicen que Argentina está más caro que España. Bajo el dólar, bajo el euro, pero parece que los precios, sobre todo el supermercado, se fueron a la p***. Hace 2 meses hice este video comparando precios y estaba todo más o menos mano a mano. Vamos a ver ahora si subió. Usted, cafecito tradicional, 4.39. En Argentina, 6.790 pesos, 68%. Cocucho de 2 litros, 1.99 en España. En Argentina, 2,57 euros, 25% más caro que acá. Papitas Lay's, 1.99 acá. En Argentina, 2,60 euros. 30% más caro. Garita de birra de medio litro, 1.19 acá en España. 1.900 pesos en Argentina. 48% de aumento. No tiene ningún tipo de sentido. Este debe ser el pan que come la casta, porque acá sigue 2,59 y en Argentina está 5.720 pesos. Subió 106%. Kilo de bananas, 1,49 en España, 2,20 en Argentina. 70 centavos más allá que acá. Aceite de oliva virgen, marca Carrefour, 9,55 acá, 17 lucas en Argentina. Allá compras 2 y acá compras 3. Se hicieron creer que podías condimentar la ensalada. Lavarse las teclas, amigos, 1,75 acá en Europa, 2,45 en Argentina. Leche marca Día, 0,91 en España, 8,95 en Argentina. Aumentó el 28%. Fideito tirabuzón, 0,84 acá, 1,23 en Argentina. Jabón Dove, 1,10 la unidad. En Argentina estaba 0,71 y ahora está 1.125 pesos. Lavarse el orto, mano a mano con Europa. Llegamos a la conclusión, amiguitos, de que Europa es más barato que Argentina. Hoy en día, en términos de precios de supermercados. Pero porque esto no termina ahí. Esta misma compra en enero salía en 33.000 pesos, 29 euros. Hoy salen 46 lucas, 40 euros. Y acá en España salen 28. 39% de aumento en 2 meses. Dirán, bueno, los salarios también aumentaron. ¿Sí? ¿Aumentaron? Déjenme ustedes en comentarios. Bueno, ahí vieron. Obviamente no es un relevamiento riguroso, pero es un poco también lo que el propio ministro de Economía dice. ¿Qué está pasando con los precios? Que en dólares, en el supermercado, no todos los precios, pero hay muchos precios que están efectivamente más caros que en Madrid, donde el ingreso per cápita es muchísimo más alto, ¿no? Que en Miami. Pero es una discusión que hoy está dando vuelta con los economistas, ¿no? Y sobre la cual hoy tuvo una contribución el presidente Javier Milei. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar más de lo que dejó hoy el Foro Económico de las Américas, que ha sido el centro de atención tanto hoy como mañana desde el punto de vista empresarial y político, y una provocación del gobierno o un nuevo conejo de la galera para ¿Cómo lo vas a tomar así? Generar mística en sus seguidores y seguir confrontando con el kirchnerismo, con el cambio de nombre del CCK que hay detrás. A ver, en el foro del IEFA, ¿no? Del Foro Económico para las Américas, Milei dejó muchas cosas, ¿no? Una frase que está dando vuelta también y que está en este momento
en todos los portales, tiene que ver con el ajuste, ¿no? Y las Sí. expectativas de la gente. Sí, y el tamaño del ajuste. Dijo el presidente, soy muy optimista con respecto al futuro porque estamos logrando un montón de cosas a pesar de la política. A pesar de que estamos ante el peor ajuste de la historia de la humanidad. El 70% de los argentinos, reconociendo que están peor, dice el presidente, están convencidos que vamos a estar mejor. Así. Basándose en las encuestas de Aresco, de Sí, Aurelio. exactamente, que planteaban que 7 decir, de cada 10 admiten que están peor que hace 3 meses, pero la mitad de los consultados tienen expectativas respecto al futuro. Estamos mal, pero vamos bien. Digamos, Bueno. es el mensaje que envía. Los empresarios muy optimistas en el foro, empresarios del sector energético, de los principales empresarios del sector. Fíjense lo que decía Frank Holder, que fue uno de los coorganizadores del Foro Económico Internacional para las Américas. Estamos muy felices hasta ahora con todo lo que se ha dicho y se ha visto. Obviamente están las organizaciones multilaterales hablando de temas que creo que son críticos para Argentina, importantes. No todos están quizás totalmente de acuerdo, pero creo que ha sido interesante la charla y está claro que Argentina está de cierta forma en el ojo de atención del resto del mundo, que están siguiendo de interés lo que la administración Milei está intentando hacer para estabilizar la economía y evaluando posibles oportunidades de negocios e inversiones a futuro. Hoy la principal preocupación del mundo y de los empresarios es saber si Argentina es un lugar propicio para poder invertir. Bueno, sí, o sea, ha sido volátil los últimos años. Obviamente tenemos algunos desafíos que afectan a todos los argentinos, además del empresariado, temas de hiperinflación, distintos tipos de cambio, una baja en la inversión directa extranjera y la inversión local. Yo creo que lo que está queriendo hacer la administración es un golpe de confianza y después unas reformas estructurales que son más difíciles, ¿no? Así que hay que ver hasta cuándo la población tolera la recesión y que vuelva, digamos, la actividad económica rápidamente en base a algunas de esas reformas. También estuvo dentro de los empresarios del sector energético José Luis Manzano, el presidente de Integra Capital. Fíjense, también muy elogioso del rumbo económico de Milei. Hay una cuestión de honestidad intelectual. En este foro el año pasado, Alejandro Bulgeroni dijo, para que las cosas funcionen es bastante fácil, por lo menos vamos al 70-30 del acceso a la divisa. Ahora tenemos un gobierno que está haciendo un esfuerzo de estabilización macroeconómica que permite el acceso pleno a la divisa, ¿no? Alejandro Bulgeroni debe ser, y el Pan American Energy Group, de los mayores inversores del país. Albemarle podría ser uno de los mayores inversores del país. Y si esto se repite, el Private Investment Fund de Arabia Saudita, Glencore, Mubadala, o sea, hay chance de que nuestro Congreso, gobernadores y Poder Ejecutivo nos den un paquete de leyes con una mayoría amplia, como cuando se obtuvo el acuerdo con el Fondo Monetario en el gobierno anterior, donde gente que no se quería y pensaba distinto entendió que era vital para evitar una IPE y votaron juntos. Nos den un paquete de leyes de modo que cuando hablamos con esa gente le digamos, de los dos lados en el Congreso votaron por esta ley, los líderes políticos están comprometidos y esto va a durar para siempre. Bueno, ahí estaba. Insisto, los empresarios con mucha expectativa sobre el gobierno de Milei también le están pidiendo, bueno, que pase leyes en el Congreso, ¿no? Para que, como el FMI plantea, sea sustentable el rumbo económico. Claramente. Más allá de la decisión del presidente o del ministro de Economía. ¿Van a cambiarle el nombre al CSK? ¿Por ley o por DNU? ¿Qué te parece? Hoy lo anunció sorpresivamente, porque no estaba en la agenda, no, lo tiró ahí, ¿no? Una cortina de un anuncio de cambio de nombre y lo hizo de esta manera el vocero presidencial Manuel Adorni.
se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y efectivamente se le dará paso a un nuevo nombre. ¿Cuál era el nombre que le íbamos a decidir ponerle al ya hoy ex CCK? Y no, lo cierto es que no está definido. Cuando lo definamos, por supuesto, se los vamos a comunicar. Se equivoca Adorni. No es ya hoy el ex CCK. Hasta que no tenga nuevo nombre, es CCK. No se puede poner Centro Cultural sin nombre. Porque además tiene este nombre por una ley. Ah, mirá vos. La 26.000, me vine con la tarea hecha, 26.794, sancionada en 2012, noviembre de 2012, porque el centro, el CCK, antes se llamaba Centro Cultural del Bicentenario. Así nació, claro. Así se inauguró. En 2010. Exactamente. Lo rebautizaron después de la muerte del expresidente Néstor Kirchner con el nombre. Me parece que esto es parte del cotillón. Todo gobierno necesita entretener con algunas cosas con el cotillón. Claro. Y bueno, y es un poco la contrarreforma del kirchnerismo. El kirchnerismo que le puso Néstor Kirchner a todo, incluso a un centro cultural. Podían ponerle a cualquier cosa, Néstor Kirchner, pero a un centro cultural le pusieron Néstor Kirchner. Creo que ya lo había cambiado. ¿Lo cambió Macri o no se animó a cambiarle el nombre? No se animó, no. Macri no se animó a cambiarle el nombre. Amagó, pero no. Claro. No. Y bueno, como tantas cosas, no. Cuando vos te bandeás, como hizo el kirchnerismo, y vas para un lado, cuando viene del otro lado, se plantean estas discusiones. Los libertarios abrieron como toda una discusión en las redes sociales donde comunican de manera muy inteligente respecto a cuáles serían los nombres. Y ahí estaba desde Carlos Gardel, hasta Borges. Jorge Luis Borges o Carlitos Balá. También. ¿No? También estaba dando vuelta como los temas. Pero bueno, me parece que ahí el gobierno le hace un poco bullying al kirchnerismo y de paso pone una bandera, digamos, para, como vos decís, para generar entretenimiento desde el punto de vista político. Y como se llaman los teóricos, controlar la conversación. Claro. Hoy, después del anuncio de Adorni, en los primeros 5 trending topics, 3 era el cambio de nombre del CCK. Que es el ex Correo. No eran las jubilaciones, no eran nada. Era el CCK. El nombre del Bicentenario es un nombre muy bien, correcto. Claro, y porque además se había inaugurado en 2010, justamente. Originalmente así. Bueno, ¿qué pasó con Kicillof y Puyaro, el gobernador de Santa Fe? Te quiero mostrar una serie de fotos que se hicieron ayer en un acto en San Nicolás. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Gobernador de la provincia de Santa Fe, Maxi Puyaro. Son de partidos distintos, lo aclaro, porque alguien puede pensar, bueno, no, se viene ahí algo. No, Kicillof, sin reelección en la provincia de Buenos Aires, actual gobernador. Maxi Puyaro, no hay reelección en Santa Fe, radical. Juntos por el Cambio. De Juntos por el Cambio, armó un gran frente contra el peronismo en Santa Fe. La excusa, de alguna manera, fue firmar una serie de acuerdos por el intercambio de tecnología para el combate al narcotráfico. Recordemos que hay fuerzas especiales bonaerenses participando del operativo en Rosario contra el narcotráfico, pero tanto en sus posteos de las cuentas oficiales de Kicillof como la de Puyaro se armó como una, no diría sobreactuación, pero se hizo muy presente este acuerdo, mientras por un lado están los de Juntos por el Cambio tratándose de reunir con Guillermo Francos por el tema del Pacto de Mayo, los del Norte Grande con Guillermo Francos hoy. Bueno, Kicillof y Puyaro armaron esta reunión y a mí lo que me cuentan de ambos lados es que hay sintonía. Es que hay sintonía política y sobre todo tratando de hacerse fuertes frente a algunos planteos que ellos le vienen haciendo y le quieren seguir haciendo al gobierno nacional de Javier Milei. Vamos a ver cómo funciona esa sintonía. Atención a las declaraciones del presidente de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss. Dijo, ya hay 100.000 personas despedidas o suspendidas por el parate de la obra pública. Muchas empresas se van a
presentar en convocatoria de acreedores en breve. Salió fuerte la Cámara de la Construcción y hoy se está discutiendo cómo es la salida de la recesión, cuándo se toca el piso de la recesión. Fíjense este gráfico de Fernando Marul, uno de los consultores de la City, que es muy retuiteado también por Javier Milei, que muestra la salida en B, que es la que imaginaría Caputo y Milei, ¿no? Planteando que bueno, la caída es este ajuste, como dice Milei, brutal, y el piso debiera tocarse en algún momento, abril, mayo, tal vez, cuando entra la cosecha gruesa, que va a ser 50% mayor que el año pasado, y eso va a mostrar estadísticamente un despegue de la actividad, y después que lentamente los salarios le vayan ganando la inflación cuando la inflación va en descenso, es decir, con una inflación ya a partir de mayo en un dígito y en descenso, un dígito más cerca, si se quiere, en los meses siguientes del 5 o 6% que del 10%, bueno, los salarios debieran ganarle a la inflación y recomponer el poder adquisitivo de los salarios. Es lo que dice el gobierno. Muchos plantean, bueno, la salida va a ser mucho más lenta, porque hasta que no levanten el cepo no va a haber ninguna disparada de la inversión. No se ve tampoco a los argentinos sacando los dólares del colchón para hacer un boom en la compra de bienes durables o en el autos o en la construcción. Todos esos sectores están bajo cero, con caídas muy fuertes de actividad, pero esta es una de las discusiones del momento. ¿Cómo se sale de la recesión? Nos estamos retirando, se quedan con Mariano Jesse en A24. Nos reencontramos como siempre mañana 20 horas. Chau, pásenla bien.